Hola, mi nombre es Vivi Pino y en esta ocasión vamos a empezar a leer el primer libro de Crónicas que hace parte del Antiguo Testamento. Como ya es costumbre, hagamos una breve introducción de lo que nos vamos a encontrar en la lectura de todo este libro. Las historias importantes son dignas de ser repetidas. A pesar de que la historia de David se narra en primera y segundo libro de Samuel, el autor, primer libro de Crónicas, ofrece otro punto de vista de la vida del mejor rey de Israel. ¿Por qué es especial primer libro de Crónicas? Las largas listas de genealogías que empieza en primer libro de Crónicas hacen de este un libro especial. Para el autor de Primera de Crónicas y su audiencia, que hacía poco habían regresado del exilio de Babilonia, esas listas de familias traían buenas noticias. Las personas estaban preocupadas por su relación con Dios y se preguntaban si las promesas que Dios había hecho a sus antepasados todavía podía aplicarse a ellos. El autor usa estas listas para conectar a su propia generación con los ancestros, llegando inclusive hasta Adán. Eso lo vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Para quienes estaban preocupados porque creían que Dios ya no se interesaba en ellos, estas genealogías mostraban que Israel todavía era especial para Dios y muy amada por él. ¿Por qué se escribió primer libro de Crónicas? Primera de Crónicas vuelve a contar la historia del rey David, ya conocida para quien ha leído segundo libro de Samuel. Sin embargo, Primera de Crónicas narra la historia desde un punto de vista más alentador. Esto lo logra uniendo a David con el cofre del pacto, la adoración en Jerusalén y sobre todo con la cuidadosa preparación para la construcción del templo. El autor hace a un lado algunas historias de Segunda de Samuel que no dejan a David muy bien parado. Por ejemplo, el adulterio con Betsabé, el plan para matar a Urías, que es el esposo de Betsabé, y la crítica de Natán que Natán hace a David no aparece en Primera de Crónicas. El objetivo de presentar la historia de David de esa forma es resaltar las fortalezas del rey, no sus debilidades, y presentar su fe y devoción a Dios como un modelo para los reyes de Israel. Después de que Dios escogió a David y a sus descendientes para construir el templo, se muestra a David asegurando el país, obteniendo el lugar donde se construiría el templo, organizando el culto, planeando la construcción del templo. Luego Salomón, el hijo de David, continuaría lo que su padre había empezado a construir en el templo. Y eso lo vamos a ver en el segundo libro de Crónicas. ¿Cuál es la historia tras bastidores? Durante muchos años se creyó que los dos libros de Crónicas formaban un solo libro junto con los libros de Esdras y Nehemías. Se consideraban que Esdras había sido el autor. Por ejemplo, el mismo decreto de Ciro aparece al final de Primera de Crónicas y al principio de Esdras, que en ese caso sería en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23, y en Esdras se va a leer en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Además, Primera de Crónicas, una antigua versión de los acontecimientos escrita en griego, cita de Segunda Crónicas y mucho de Esdras e indica que en algún momento estos libros estuvieron unidos. Por otro lado, Primera y Segundo libro de Crónicas están escritos de forma muy similar a Esdras y Nehemías, y el vocabulario de los cuatro libros es muy parecido. Por último, los cuatro libros comparten un fuerte interés por la adoración y las genealogías. Sin embargo, muchos de los estudios de la Biblia de hoy en día piensan que Primera y Segunda de Crónicas debe separarse de Esdras y Nehemías. A pesar de que el final de Segunda de Crónicas y el principio de Esdras pueden indicar que en algún momento ambos libros estuvieron unidos, también pueden indicar que en algún momento se intentó unir dos documentos originalmente separados. De igual manera, primer libro de Crónicas representa una etapa temprana en la relación entre Primera y Segunda de Crónicas y Esdras. También puede indicar una etapa en la que estos libros fueron unidos por otras razones.
Es cierto que fueron escritos en un hebreo muy similar. Sin embargo, es de mayor importancia reconocer que estos libros difieren en aspectos significativos. Entre esas diferencias está el manejo de la identidad de Israel, el sábado, los matrimonios mixtos, la promesa que Dios hizo de que los descendientes de David siempre gobernarían, el papel de la profecía, la función de los levitas y la importancia del éxodo. ¿Cómo está organizado primer libro de Crónicas? Primer libro de Crónicas puede organizarse en dos secciones mayores. La primera sección, que va del capítulo 1 al 9, utiliza largas genealogías para rastrear la historia del pueblo de Dios, desde Adán hasta el final del exilio de Babilonia. La segunda sección, que iría del capítulo 10 al capítulo 29, se dedica a contar la historia de David en términos de sus contribuciones a la vida de adoración de Israel. Veamos entonces en detalle estas dos divisiones. Como ya dije, son dos divisiones importantes y tienen subdivisiones, cada una tiene 4 subdivisiones. Entonces, primera división principal, de Adán al exilio, tiene 4 subdivisiones. Primera subdivisión, de Adán a Jacob, que iría del capítulo 1 al versículo 1:54. Segunda subdivisión, Judá, David y su familia. Capítulo 2, versículo 1 al capítulo 4, versículo 23. Tercera subdivisión, las otras tribus de Israel. Capítulo 4, versículo 24 al capítulo 9, versículo 1, primera parte. Cuarta subdivisión, listas de las familias que regresaban a Jerusalén, desde el capítulo 9, versículo 1, segunda parte, hasta el versículo 34. Y la segunda división principal, como está dividido el primer libro de Crónicas, es David, el fundador del templo, que también tiene 4 subdivisiones. Primera subdivisión, introducción, la muerte de Saúl. Empieza en el capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículo 14. Segunda subdivisión, David gobierna en Jerusalén, del capítulo 11, versículo 1, al capítulo 17, versículo 27. Tercera subdivisión, las guerras de David, del capítulo 18, versículo 1, al capítulo 20, versículo 8. Y cuarta subdivisión, David planea el templo, del capítulo 21, versículo 1, al capítulo 29, versículo 30. Bueno, nosotros estamos en un reto donde estamos leyendo la Biblia en un año. Te puedes unir con nosotros en la página web www.paraibor.com y ahí puedes descargar un PDF que hemos diseñado qué día, qué versículos te puedes escuchar para que también te unas al reto.